Entonces, con los receptores, la gente que se sigue ahí incorporando, tengo un chat. Además, voy a leerlo el chat ahorita. Ahora sí, por Zoom está bien. Gracias, listo, perfecto. Entonces, habíamos dicho que habían 4 familias de receptores: los receptores acoplados a canales iónicos, los receptores acoplados a proteína G, también denominados metabotrópicos, y los receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa, receptores que regulan la transcripción de genes. Estos 2 últimos son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bien, vamos a iniciar con los receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa. Entonces, continuamos. Ya aquí, como ven ustedes ya en sus celulares, tablets o computadoras, receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa unidos a enzimas. Entonces, estos receptores también se denominan receptores con actividad catalítica. ¿Qué son ellos? Son proteínas localizadas en la membrana celular que actúan como proteína quinasa, es decir, como una enzima, que generan una fosforilización de la proteína, lo que provoca entonces una modificación en la actividad de dicha proteína. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo está conformado este receptor, y aquí lo tenemos. Entonces, como pueden observar ustedes en la imagen de la diapositiva, estos receptores tienen 3 partes, ¿no? Esto de aquí, voy a poner el puntero con la figurita, a ver, aquí, con el rojito ya. Entonces, esta parte de aquí, estos cilindros que están aquí, donde estoy señalando con el puntero, es el ligando, que podría ser, por ejemplo, la insulina, por decir una cosa. Aquí hay una estructura, y me voy a referir primero a esta estructura. ¿Cómo se denomina esto? Entonces, es un monómero del receptor que tiene un dominio extracelular y que puede estar asignado con la letra alfa. Este otro, que también es parte, fíjense, aquí hay un codo. Bueno, a partir de este codo en adelante, esta es la unidad beta del receptor. O sea, hay una alfa que está unida a estos cilindros, que es el, digamos, el ligando. En este caso, si le quiero poner un nombre, voy a ponerle el nombre de insulina y ya está. Y luego esta subunidad es la subunidad beta, que atraviesa esta membrana, la membrana celular, que son las esferas y las colas que tienen aquí. Eso es la membrana celular. Por lo tanto, este receptor no es ligando, el receptor, digamos que es un monómero, tiene 3 dominios. Primero, el dominio extracelular, como pueden observar aquí, el dominio de transmembrana, porque atraviesa la membrana, y el dominio intracelular, que es la que funciona como enzima, digamos, donde se genera la fosforilización de la actividad del receptor, como hemos señalado. Ahora vamos a ver en la parte literal que dice por encima del dibujo. Entonces dice ahí receptores catalíticos. Existen receptores de membrana caracterizados por poseer una cadena polipeptídica, toda esta, con un segmento de transmembrana que se caracteriza bien por poseer un dominio intracelular, que se ve aquí, el que está dentro de la célula, que es el citoplasma, y este es el líquido extracelular. Entonces, con actividad enzimática propia, o bien por asociarse a una proteína independiente con actividad enzimática cuando ellos se activan. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pertenecen a este grupo receptores asociados a sinasas, generalmente son tirosinasas y guanilciclasas, que vamos a ver en el transcurso de las siguientes diapositivas. Muy bien, entonces en esta parte de la diapositiva primero vamos a hablar de las tirosinasas, ¿no es cierto?, que son receptores para la insulina. Ya había mencionado ese hecho,
Y es importante este receptor de insulina, sí, porque nosotros dentro de la población, digamos, cruceña y boliviana, por no decirlo así, tenemos muchos diabéticos y es importante conocer cómo la insulina, cuando está en una persona normal, cómo trabaja, y vamos a enterarnos de que la insulina no solamente sirve para meter la glucosa, sino también tiene su participación importante en la transcripción genética, ¿no? Es decir, en la elaboración de proteínas que son importantes para el funcionamiento del organismo humano. Entonces estos receptores son para insulina, para el factor de crecimiento epidérmico, cuya sigla es la F, factor, la G, crecimiento, y la E, epidérmico. Dominio citoplasmático se activan cuando el receptor se une al ligando. Los receptores a continuación se autofosforilan en residuos de tirosina. Entonces, miremos esta diapositiva en su imagen. Ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que a un lado hay dos imágenes verdes con unos círculos de color naranja. Cada uno de estos elementos verdes que ustedes están observando son los monómeros del receptor, que tienen una parte que se llama dominio extracelular, otra porción que se llama dominio de transmembrana y un dominio intracelular. En el receptor de insulina, fíjense lo que estoy señalizando en este momento. En el receptor de insulina, estoy hablando de ese ligando, estos monómeros tienen unas aperturas, como pueden ver aquí, y entonces tiene aquí una subunidad alfa y una subunidad beta. Ahora, esta representación que tienen ustedes aquí no la tiene a la insulina todavía, por eso en la parte inferior dice proteína tirosinosinasa inactiva, porque no está activada. Cuando el ligando, vamos a volver a suponer que sea, digamos, la insulina está aquí en esta otra imagen de color morado, si ustedes quieren, o guinda, como quieran verlo. Bueno, entonces estos monómeros atrapan al ligando, y ese ligando, que es la insulina, genera este elemento, que los dos receptores estén unidos. Entonces, ¿cómo se llama ese hecho? Se llama dimerización. O sea, se ha constituido un dímero. Di es dos, ¿no? Dos, digamos, receptores unidos. Entonces, ha generado la dimerización del receptor. Y al generar esa dimerización, entonces se produce una autofosforilización con el gasto de energía, o con liberación de fósforos, como quieran verlo ustedes, a través de qué elemento, del adenosín trifosfato. Entonces este adenosín trifosfato libera estos fósforos. Como pueden ver, estos fósforos están incorporados en la parte interna del receptor, es decir, en el dominio citoplasmático, generando lo que se denomina autofosforilación, o que viene a ser lo mismo, la incorporación de fósforos. Cada una de estas P es el símbolo del fósforo. Después hay un sustrato de proteína que vamos a ver en el receptor de insulina, se lo voy a explicar cada paso. Y otra vez, como ustedes pueden ver, se activa el adenosín trifosfato y entonces se obtiene el sustrato de la proteína fosforilada, que se puede ver aquí. Entonces, esto es importante tener presente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora voy a explicar aquí todo lo que va a ocurrir con la insulina. Me voy a centrar en la insulina, pero eso no quiere decir que sea el único receptor. Ya han visto que hay el factor de crecimiento epidérmico y otras, digamos, actividades que se llevan bajo el control de este tipo de receptor. Ustedes pueden ver aquí esta cosa amarilla y esta otra estructura, o este otro dibujito, vamos a hacer, porque la insulina no es esto, está representando a la insulina. ¿Y por qué dos cositas forman la insulina? Porque hay una cadena alfa y hay una cadena beta.
esta es la cadena alfa, la amarilla, y esta café es la cadena beta de la insulina. ¿Y qué es entonces la insulina? Es una hormona secretada por las células beta pancreáticas, ¿no? Que está constituida por aminoácidos, tiene 51 aminoácidos y están distribuidos esos 51 aminoácidos en dos cadenas. La cadena alfa, que es la amarilla con naranja, que así deben de estarlo viendo en sus celulares, y la cadena café es la cadena beta de la insulina. Y entonces esta insulina se va a unir al receptor. ¿Cómo está constituido ahora este receptor? Que es el que estamos viendo ahora, por dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa es extracelular, o sea, está en el dominio extracelular, y es donde se une el ligando. En este caso, ¿cuál es el ligando? Entonces la insulina. Miren, esta porción alfa del receptor se une a esta cadena beta, y lo mismo el alfa de este otro receptor. Ambas figuras alfa y beta del receptor entonces están formando un dímero, porque cada una de estas beta con su alfa resulta ser un monómero, y entonces así se conforma un dímero cuando se une al ligando, que en este caso sería la insulina. Estas cadenas alfa están unidas a las betas por puentes disulfuro, lo mismo que ocurre con la insulina. La insulina se une a la cadena alfa con la beta por puentes disulfuro. Bueno, atraviesa, y aquí ya estamos en el dominio intracelular, donde el receptor tiene actividad de una enzima denominada tirosinosinasa. ¿Cuál es la tirosinosinasa? Esta amarilla. Ustedes pueden ver, y cuando se genera la fosforilización, entonces el ATP dona su fósforo y se genera la autofosforilización. Y ahora vamos a ver otra cosa interesante. Cuando se genera esta fosforilización a través de la cadena de tirosinosinasa, entonces vamos a ver que estimula esta otra proteína que ustedes observan aquí en el dibujo de color naranja, que dice IRS-1. Ya, ahora, yo quiero saber qué diablos es esta IRS-1. Entonces, quiere decir, la S sustrato, vayan anotando en un papel para que no se olviden, digamos, de lo que yo estoy diciendo. La S es sustrato, la R de receptor, ¿y qué es esto? ¿Qué es esta I? De insulina. Entonces, sustrato de receptor de insulina 1. Entonces, si hay un sustrato de receptor de insulina 1, la pregunta que viene a continuación es, ¿hay más receptores de insulina, o sea, de sustrato de receptores de insulina? Y la respuesta es sí. ¿Cuántos? Entonces vendría a ser la pregunta, ¿cuántos sustratos de receptor de insulina hay? Porque aquí yo solo veo uno. Bueno, existen 4 tipos de receptores que se llaman sustratos de receptor de insulina, y aquí estamos viendo el 1. Una vez que se ha autofosforilado y estimulado este sustrato de receptor de insulina, entonces la asociación de tirosinosinasa que están viendo aquí, no autofosforilado, porque aquí está el fósforo, ¿no?, que se ha unido al sustrato de receptor de insulina, estimulan esta otra estructura proteica, ¿no?, que tiene la sigla PI3K. Entonces, ¿qué se denomina o cómo se lee esa PI3K? Fosfatidil inositol 3 quinasa. De nuevo, la P significa fosfatidil, la I inositol, este 3, el 3 nomás, y esta K quinasa. ¿Y qué hace este fosfatidil inositol 3 quinasa? Activa este transportador de glucosa
glucosa 4. Aquí dice GLUT4. Pueden observar GLUT4. ¿Hay más GLUT, digamos, en el organismo humano? Sí, hay más de 12 GLUT en el organismo humano. Este se llama transportador de glucosa 4. Este transportador, que está en chiquitito, aquí lo están observando, es transportado por esta fosfatidil-inositol 3 quinasa hacia la membrana celular. Entonces la ha transportado y entonces la ha incorporado a esta membrana. ¿Y para qué diablos sirve este transportador de glucosa 4? Para transportar la glucosa al interior de la célula. Cuando la glucosa es transportada al interior de la célula, entonces hay otras enzimas que actúan, como por ejemplo la glucosa 1-fosfato, la glucosa 6-fosfato y finalmente la uridin-difosfoglucosa, la cual se va a encargar de generar el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno dentro de la célula. Y esta cadena que ustedes están observando de color celeste, entonces es el glucógeno, que no es más que la glucosa que se almacena dentro del citoplasma de la célula. Pero hay otro problema. Todo esto está ya explicado, espero que me hayan entendido. Y yo quiero saber si esta insulina, al actuar sobre este receptor, cuando se produce la dimerización, solo sirve para incorporar el transportador de glucosa hacia la membrana celular para que pueda ingresar la glucosa. Eso solo hace. La respuesta es no, no. Y entonces, en ese entendido, ustedes podrán ver que aquí hay unas esferas de color celeste. Y ahí dice moléculas intermedias, dice, pero además estas moléculas intermedias tienen una flecha que ustedes observan que se va al núcleo. Y entonces eso es una cascada de eventos que se producen hasta que llega al núcleo. ¿Y para qué llega al núcleo? Para separar estas cadenas del ADN y estimular la presencia de la ARN polimerasa. ¿Y qué hace esa ARN polimerasa? Forma esta figura como una viborita, digamos, o como un gusano de color negro. ¿Qué es esto? Es el ARN mensajero. ¿Qué hace este ARN mensajero? Va a los ribosomas. ¿Cuáles son esos ribosomas? Son esas esferas celestes con blanco unidas a las rojas o naranjas con blanco que están aquí, y ese gusanito negro se ha convertido en gusanito verde. ¿Qué es el gusanito verde? El RNA mensajero que se ha metido al ARN ribosomal, y este ARN ribosomal recibe del ARN de transferencia la incorporación de aminoácidos para formar ¿qué? El transportador de glucosa 4. Entonces, ¿qué hace la insulina? No solamente incorpora la glucosa a través del transportador, sino también sintetiza ese transportador que estoy viendo en esta diapositiva. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Porque voy a seguir repitiendo, no vayan a creer que aquí se acabó, pero puede ser que alguien, digamos, haya olvidado alguno de los pasos que acabo de mencionar. Si eso ocurre, por favor abran su micrófono y hacen la pregunta pertinente. Doctor, ¿podría repetir por favor los pasos de las moléculas intermediadas? Claro, ya. Estas moléculas intermediadas, digamos, es otro paso que sigue la insulina, o sea, que estimula la insulina. Entonces, no solamente hace que este transportador de glucosa 4 vaya hacia la membrana para que atrape las moléculas de glucosa y las transforme en glucógeno como debería de almacenarse, sino también participa en la síntesis proteica. La insulina participa en la síntesis de proteína. Ahora, ¿de cuáles proteínas? Por ejemplo, de estos transportadores. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, una vez que la tirosinosinasa se ha fosforilado, vuelve a estimular un sustrato de residuo de insulina. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Y eso sigue una cascada que se llama vía RAS-RAP-MAC, así se llama. Ya lo voy a explicar.
explicar eso en otra diapositiva. Aquí no hay, pero se puede observar que de estas esferas celestes salen una flecha. Y esa flecha, ¿a dónde va? Aquí está la punta de la flecha, al núcleo. ¿Esto qué es el núcleo? Y aquí además dice núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? El ADN, o sea, las dos hebras en hélice del ácido desoxirribonucleico, el cual tiene incorporados los genes. O sea, aquí en el ADN están los genes. Muy bien, ¿para qué se genera esa vía RAS? A ver, RAS, RAS, RAS y MAP, MAK. Ya, entonces, esa vía, ¿no es cierto?, va a generar, ¿no?, la apertura de estas hebras del ADN para estimular una enzima que se llama ARN polimerasa. Esa enzima llamada AR polimerasa genera esta, digamos, lombriz negra que pueden observar, tiene la forma de una lombriz negra, pero esa lombriz negra tiene un nombre. ¿Y cómo se llama entonces eso? ARN mensajero. Ese ARN mensajero, si usted sigue esta flecha, entonces está viniéndose a estas esferas de color celeste, que son estas grandotas, con estas naranjas con blanco, que son las chiquitas. ¿Qué son estas cosas entonces? Estas esferitas. Ese es el ARN ribosomal. Y entonces, ¿qué hace este gusanito negro que se convirtió en verde? Es el ARN mensajero, el que está llevando el mensaje que el ADN le ha proporcionado. Y fíjense que está fuera del núcleo, está en el citoplasma, el ARN ribosomal. ¿Y qué hace este ARN ribosomal? Indica a través de una lectura del mensaje que ha traído este ARN mensajero para que el ARN de transferencia incorpore las proteínas a este ARN ribosomal, o sea, los aminoácidos más básicamente serían no las proteínas, sino los aminoácidos, para que se formen proteínas. ¿Cuáles proteínas? Si alguien dice, bueno, este transportador de glucosa, que en realidad, ya les dije varias veces, esta célula no es este dibujo, no lo es. Entonces, este dibujo es para que podamos entender, este receptor es así. Claro que está bonito el receptor, pero es un dibujito. En realidad los receptores son dibujitos, no son dibujitos, no existen eso, son estructuras químicas. Entonces, ¿qué estructuras químicas? Proteínas. Entonces, ¿qué es el transportador de glucosa 4? Es una cadena proteica que va a ser incorporada a la membrana celular para que pueda facilitar el ingreso de la glucosa y ser almacenado por la glucosa. No sé si eso ya, señorita, le quedó claro, digamos, en términos de qué pasa con estas moléculas intermediarias. No sé si ya quedó claro. No, sí quedó claro, gracias, doctor. Bueno, muy bien, continuamos entonces. Ya, ahora aquí están las dos cosas que acabo de decir. Miren ustedes, este pedacito que están observando aquí, de color, digamos, rojo, vamos a suponer que ese sea el color, no sé cómo lo verán ustedes, digamos, en sus celulares, tablets o computadoras. ¿Qué va a hacer entonces? Va a autofosforilar. Usando el ATP, entonces genera una autofosforilación. ¿Qué hace esa autofosforilación? Activa este sustrato de receptor de insulina, que está en color celeste. En mi imagen, yo no sé qué color verán en sus celulares, tablets, espero que sea el mismo, ya el mismo color. Entonces, una vez que se ha estimulado este sustrato de receptor de insulina, entonces estimula esta otra proteína, esta bendita de aquí. ¿Cómo se llama? Fosfatidil inositol 3 quinasa. Eso se llama fosfatidil inositol 3 quinasa. Entonces, digamos, una vez que se ha estimulado esto, entonces va a generar que mire, aquí está mucho mejor. Recuerden que en esta otra diapositiva solamente decía GLU4, no dice otra cosa. Pero aquí, pero aquí en esta no dice GLU4, dice GLUT4.
4. Y además dice vesículas de GLUT4. O sea, estas vesículas contienen estas proteínas de color violeta, que son las GLUT. ¿Qué quiere decir la T? Transportador. ¿Y esta GLUT de qué? De glucosa 4. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hay más transportadores de glucosa? Sí, existen más de 12 transportadores de glucosa. Pero en esta célula está el transportador de glucosa 4. Muy bien. ¿Qué hace entonces esta vesícula que almacena estos transportadores de glucosa? Envía hacia la membrana celular. ¿Para qué? Para que la glucosa se incorpore al interior de la célula. Los transportadores de glucosa, eso es lo que ocurre. Ahora fíjense aquí y préstenme atención porque esto es la vía RAS, RAP, MAC. Aquí no está el MAC, pero lo voy a explicar bien esa cuestión. Y fíjense que hay una proteína que se llama ERK aquí. Pueden seguramente observarla a esa proteína que está aquí. Esa tiene una flecha que está llevando al núcleo. ¿Y para qué lleva esa información al núcleo? Para que se sinteticen proteínas, por ejemplo, la GLUT4. Ahora, esto es lo que debo de explicar, porque esto en la anterior diapositiva ya estaba claro. Bueno, ocurre que durante la autofosforilación no solamente la insulina actúa haciendo salir estos transportadores, sino también esta otra vía que es de la síntesis de proteínas. Entonces hay una proteína GRB. ¿Qué es la GRB? Es una especie de proteína G. Fíjense lo que estoy diciendo, es una especie de proteína G. ¿Qué dijimos de las proteínas G cuando vimos receptores metabotrópicos? Son proteínas que están constituidas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Eso dijimos en los receptores metabotrópicos. Bueno, eso no es lo mismo, porque GRB2, como pueden ver, que está en guinda este color, o morado, o como quieran verlo, no lo sé. Entonces, dice GRB2 aquí, donde está el puntero. ¿Qué es entonces esta? Es una pequeña proteína adaptadora. Ya, a ver, quiero cargar mi celular. Pucha, pero este enchufe es plano y mi celular tiene redondo. Entonces, ¿qué busco? Busco un aparatito, otro enchufe que es un adaptador. Bueno, ahí tienen entonces el sinónimo de adaptador. Entonces, esta es una proteína adaptadora que se llama GRB2, que al interactuar con el sustrato de residuo de insulina 1, aquí ven 1, hay más residuos de insulina, tengo 10 minutos, después se va a cortar y volvemos con el mismo enlace, por favor. Entonces ya. Entonces se une al sustrato de residuo de insulina. Aquí también había sustrato de residuo de insulina. Entonces la GRB2 se une al sustrato de residuo de insulina. ¿Y qué hace? Fíjense la flecha. Va a una proteína también pequeña que recibe el nombre de SOS. Fíjense aquí, SOS, SOS. Esa SOS, una vez que ha sido activada por la presencia de la proteína adaptadora llamada GRB2, entonces estimula otra proteína que se llama RAS. Vean ustedes, aquí está la proteína denominada RAS. Y esa RAS, cuando está activada, va a activar otra proteína denominada RAP. Y esta proteína RAP va a estimular 2 tipos de proteínas que se llaman MEC, como pueden ver, son quinasas de mitógeno 1 y 2. Fíjense, no es medio, parece que diría aquí medio, no. Hay 2 MEC, las MEC 1 y las MEC 2. Esas MEC 2, ¿no es cierto?, que ustedes están observando ahí en la diapositiva, ¿no es verdad? Van a estimular otras proteínas que es una quinasa de receptor externo, o sea, esa ERK
es una quinasa de receptor externo, la cual va a estimular una proteína llamada MAP. Esa no está aquí, no está en este dibujo, pero vamos a decir que esa MAP que es el activador de la quinasa de mitógeno que actúa sobre el núcleo generando la separación de las hebras del ADN para que se estimule la ARN polimerasa, y esa AR polimerasa, ¿no es cierto?, va a generar la producción del ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el que va a llevar la información, ya no, ya no va a actuar en el núcleo, sino se va a salir ese ARN mensajero hacia los ribosomas para generar la síntesis proteica. Vamos a seguir viendo más diapositivas. No se preocupen mucho por cada una de ellas en especial, sino, la gente que ha generado estos dibujos no los ha hecho de manera integral, pero es importante que ustedes tengan presente de que esta actividad, por ejemplo, en el caso que yo le he puesto, no es que sea así, digamos, en todo, pero le he puesto el nombre de insulina, les estoy mostrando que la bendita insulina no solo sirve para incorporar la cosa, sino que también es importante que tengamos presente de que tiene una acción demasiado importante en la síntesis de proteínas. Eso quiero que se entienda, digamos, de manera clara, porque si no lo entendemos de manera clara, entonces vamos a pensar que solo la insulina sirve para meter el azúcar y nada más, y no es cierto eso. Entonces, importante tener presente que hay dos actividades, la una que ya la expliqué con el otro dibujo que no tenía esta otra parte, y esta cascada que ustedes están observando ahí, que acabo de explicarles, pero que de nuevo, no sé si alguien ha terminado de entender ese problema. Digamos, todos han entendido, entonces me paso a otra diapositiva, pero no quiero hacerlo, sino hasta que alguien me diga, ¿no es cierto?, que si entendió lo que se ha explicado ahí en el dibujo. Entonces, abran su micrófono y pregúntenme, y entonces vamos a ir hablando sobre esos pasos. Ya. Sobre todo de la vía de señalización RAS-MAP. ¿Alguien quiere preguntar sobre eso o lo tenemos claro? Nadie tiene dudas. Nadie tiene dudas y lo entendieron perfecto. Ya, pasamos entonces a otra diapositiva. ¿Nadie quiere hablar? Ya, aquí tenemos de nuevo. No. Miren ustedes de nuevo. A ver, aquí lo tenemos mejor al receptor de insulina. Vamos a volver a hacer un repaso. El receptor de insulina es un monómero y está constituido por una subunidad alfa, que es esta de aquí, que estoy repasando. Esto de aquí, rojo con amarillo, o rosado con amarillo. Entonces la membrana celular, que es esto de aquí, que es la cadena beta. La cadena beta está en el dominio extracelular, sí. Está incorporada en el dominio de transmembrana, sí. Y está incorporada en el dominio intracelular, sí. ¿Qué pasa con este monómero? Tiene que dimerizarse. ¿Qué significa dimerizarse? Que se unan dos monómeros en un dímero. Cuando se ha formado el dímero, entonces está unida, vamos a suponer en el ejemplo, la insulina. Hasta ahí está
supongo claro. Y entonces vamos a observar estas esferas de color verde. Ustedes pueden observar estas cosas de color verde. ¿Qué ha ocurrido aquí con estas esferas de color verde? Se ha incorporado, se ha autofosforilado a través de una enzima llamada tirosinosinasa que ha incorporado los fósforos, y entonces se ha generado una autofosforilización. Cuando se genera esa autofosforilización, estimula esta proteína que se llama sustrato de receptor de insulina. Cuando se ha estimulado este sustrato de receptor de insulina 1, entonces otra vez esa tirosinosinasa fosforilada estimula esta otra proteína que tienen aquí, que se llama fosfatidil inositol 3 quinasa. ¿Y de dónde vino esta? De la formación del fosfatidil inositol difosfato para transformar en fosfatidil inositol trifosfato. Ustedes pueden ver ahí este rectángulo que dice PIP2, PIP3. Ya, entonces, ¿acaso no está unida este fosfatidil inositol 3 quinasa a esto? Sí, está unido. Y entonces, ¿qué está haciendo esta fosfatidil inositol 3 quinasa? Está estimulando el fosfatidil inositol difosfato, porque hay un 2 y esta P es difosfato, y entonces va a protagonizar que este fosfatidil inositol difosfato, con la incorporación de otro fósforo procedente del ATP, forme el fosfatidil inositol trifosfato. Y entonces va a generar que estas figuras de color azul, ¿no?, denominadas transporte de glucosa, aquí lo tienen en esta vesícula, porque fíjense, tiene la misma forma de una membrana. Entonces esta vesícula, para que sea una vesícula, tiene que tener una estructura similar a